Listo, vamos a empezar. Entonces, la clase de hoy va a tratar acerca de columna vertebral y vamos a ver, como siempre, pues cuáles son las patologías que afectan con mayor frecuencia a la columna. La clase se divide en estos temas o en estos apartados. Primero vamos a hacer un pequeño recordatorio anatómico de la columna y después vamos a ver enfermedades que afectan pues los discos intervertebrales, las articulaciones de la columna, la alineación de la columna y algunas otras patologías infecciosas y tumorales. Okay. Entonces, muy básico. ¿Cómo se divide la columna? ¿Qué segmentos tiene? Está la cervical, torácica, lumbar y sacro. Ok, entonces a grandes rasgos, cervical, dorsal y lumbar y aparte tenemos el sacro abajo. Ok, a ver, acuérdense, ¿cuántas vértebras tiene la columna cervical? 7. 7, muy bien. 7 vértebras cervicales y luego la dorsal. 12. 12 y la lumbar. Ah, pues ahí están, ahí las pueden contar, ¿no? 5. 5 vértebras lumbares. Ok, entonces los cuerpos vertebrales en sí, cervicales, dorsales y lumbares, cambian un poquito en su morfología. Más o menos sus componentes son los mismos, se llaman de la misma forma, pero cambia un poquito su forma. Y para fines prácticos vamos a describir aquí pues cuáles son los componentes de una vértebra lumbar, es la que tienen aquí de su lado derecho. Entonces las vértebras tienen, digamos en su componente óseo, tienen un cuerpo vertebral, que es la parte pues más grande de adelante, y tienen una cosa que se llama el arco posterior. Y el arco posterior tiene varios componentes ahí dibujados con diferentes colores. A ver, ¿de cuáles se acuerdan? ¿Se acuerdan de alguno? A ver, este piquito de atrás, ¿cómo se llama? De la apófisis espinosa, la apófisis transversa. Las transversas aquí, que serían las de color Rojo. rojo, son las apófisis transversas. Muy bien. No. Luego, ¿con qué se une el cuerpo vertebral? Aquí está en color verde con el arco posterior. Empieza con P. Los pedículos. ¿Okay? Cierto. Los pedículos son la parte del arco posterior que une el cuerpo con el resto de las estructuras de acá atrás. Entonces nada más nos faltan aquí dos partes importantes. Esto morado se llaman las láminas. Tenemos láminas en cada lado y digamos que son las que unen aquí la parte de la apófisis espinosa con el pedículo. Y aparte, en amarillo, aquí tenemos las apófisis articulares, también se llaman las facetas, ¿ok? Entonces acuérdense que los cuerpos vertebrales, apófisis articulares, se articulan uno con el otro a través de estas articulaciones que tienen aquí, con estas facetas que están aquí en amarillo. Obviamente hay unas superiores y unas inferiores, porque acuérdense que las vértebras pues se tienen que conectar con la vértebra de arriba y la vértebra de abajo. Entonces hay apófisis articulares superiores e inferiores, 2 de cada lado. Pero aquí, por como está, digamos, la proyección o el dibujo, pues nada más estamos viendo las de arriba, porque imagínense que estamos viendo el cuerpo vertebral desde arriba, ¿no? Entonces esos son los principales componentes óseos, digamos, de la columna. Muy bien. Después, ¿qué es lo que contiene la columna dentro del canal espinal? O sea, el canal espinal está formado por todas estas estructuras óseas que acabamos de ver, que hacen como un agujero dentro de la columna, ¿ok? ¿Y qué va dentro de ese agujero? Así, lo más importante. ¿Qué pasa por ahí en medio? La espindeca. Pues por donde viajan los nervios. La bestia. Bueno, en la parte de arriba, o sea, en la parte cervical y dorsal, está la médula, ¿ok? Ajá. La médula va por la porción central del canal espinal. Pero ahorita lo que vamos a ver más es patología lumbar.
Entonces, la médula más o menos termina como a nivel de T12L1, ahí se forma el cono medular, que es la parte final de la médula, pero el resto de los nervios continúan hacia abajo ya en la columna lumbar, dentro del canal espinal y dentro del saco dural, y se llaman la cauda equina, ¿no? Las raíces de la cauda equina, o la cola de caballo. Entonces, aquí en esta imagen, en verde, todos estos puntitos verdes que están aquí son las raíces nerviosas dentro del saco dural, son las raíces de la cauda equina, y vean cómo van saliendo de la columna a través de unos agujeros laterales que se llaman los forámenes, ¿ok? Aquí en este dibujito, por ejemplo, del lado derecho, vemos cómo una de las raíces nerviosas está saliendo por ese agujero, y pues ya de ahí se dirigen al resto del cuerpo, y van cada vez saliendo estas raíces que quedan dentro del saco dural van saliendo progresivamente hasta que ya terminan de salir todas a nivel de los agujeros del sacro. Entonces, aquí lo importante es que el canal espinal tiene adentro el saco dural y dentro del saco dural está la médula y la cauda equina. ¿Okay? Esas raíces nerviosas son las que se pueden comprimir cuando hay alguna cosa que les está desplazando, como por ejemplo una hernia discal, y es lo que causa el dolor pues de tipo radicular en el paciente, o sea, el dolor que casi siempre cuando es de la columna lumbar se le corre hacia la pierna y lo siente como un choque eléctrico, digamos, que se corre hacia el resto de la extremidad. Entonces, ¿qué estudio es este? Es una resonancia magnética, ¿no? ¿Qué secuencia es? ¿T1 o T2? Acuérdense de ver cómo se ve el líquido. Acuérdense que en el T1 el líquido se veía así, como luz, ¿no? O sea, como negro, como hipointenso. Y en la T2 es donde se ve más blanca, más... Claro, como aquí. Entonces aquí esta es una secuencia sagital en T2 de la columna lumbar. ¿Okay? Vean cómo aquí en la médula más o menos termina en esta parte. Ese es el cono medular. Sería 5, 4, 5, 4, 3, 2, 1. A nivel de L1, L2 termina el cono medular. Pero todas estas rayitas que están aquí abajo es la cauda equina. ¿Ok? Y lo que está blanco alrededor de la médula y de la cauda equina es líquido que está dentro del saco dural. Es líquido cefalorraquídeo. Entonces, esto es en el plano sagital, pero vean cómo se ve en el plano axial. Aquí en la imagen de la derecha, es como si hiciéramos un corte a nivel del disco, y entonces estamos viendo de nuevo aquí el saco dural, es lo que estoy marcando aquí con rojo, y todos los puntitos que están adentro son las raíces nerviosas de la cauda equina, que poco a poco van saliendo a través de los forámenes en los diferentes niveles lumbares. ¿Ok? Muy bien. Luego, estas son unas imágenes de los forámenes, miren, para que los vean como en un modelo ya en tercera dimensión. Los forámenes son estos agujeros que se encuentran en la parte lateral del canal espinal, y ahí están marcados los nervios, que son estas cositas en amarillo, y que salen por ahí. Entonces, si tenemos un compromiso de estos agujeros, si están cerrados por alguna patología, por ejemplo, por cambios degenerativos de las articulaciones, pues también puede haber problema de pinzamiento del nervio, pero a nivel de la salida o a nivel de los forámenes. Aquí en la imagen de la derecha tenemos igual resonancia magnética T2, pero este corte no es en la parte central de la columna, es ya hacia un poquito más hacia alguno de los lados. Entonces aquí vemos igualmente los forámenes, miren. Este es un foramen, este es otro foramen, este es otro foramen. Y dentro, los puntitos que se ven grises son los ganglios radiculares, que son estas bolitas que están aquí en la otra imagen. Y hagan de cuenta que son los nervios. ¿Ok? Entonces, bueno, ya conocen ahí qué son los forámenes y cómo es que pasan los nervios por ahí. En este paciente los forámenes son normales, están así muy amplios y muy grandotes. Pero a veces en las personas adultas, conforme se van desarrollando cambios degenerativos en las articulaciones que están aquí, las facetas, se pueden ir cerrando esos forámenes hasta que se puede llegar a pinchar el nervio que pasa por ahí. Entonces, luego tenemos la anatomía del disco intervertebral. El disco es bien importante porque también sirve para estabilizar la columna. De hecho, el disco es una articulación.
Y el disco tiene dos componentes. La parte central del disco se llama el núcleo pulposo, ¿ok? Esa parte generalmente está formada por agua, por líquido y por unas cosas que se llaman proteoglicanos. Son sus componentes principales. Y aparte, la periferia del disco se llama el anillo fibroso. Y el anillo, pues, es lo que contiene al núcleo pulposo adentro. Pues el anillo fibroso, como dice su nombre, pues es más resistente y más firme que el núcleo pulposo. Y está formado principalmente por fibras de colágeno, ¿ok? Dispuestas así como de forma concéntrica, como está aquí. Y ese anillo fibroso está unido al hueso que está adyacente, a las vértebras, a través de unas fibras que se llaman las fibras de Charpey. Pero bueno, a lo que voy es que esta es una articulación también, ¿ok? Y también es importante porque mantiene la estabilidad de la columna. Los discos en resonancia magnética se deben de ver así como se ven en esta primera imagen del lado izquierdo. Miren, esta es una columna con unos discos normales muy bonitos, en donde podemos ver el núcleo pulposo en la parte central, muy blanco, ¿no? Porque contiene agua. Acuérdense que dijimos que en la secuencia T2 el agua se ve hiperintensa, ¿no? Entonces, por ende, el líquido que tiene el núcleo pulposo se ve hiperintenso también. Y el anillo fibroso, que es la parte periférica aquí del disco, pues se ve hipointensa, ¿no? Eso es lo normal. Estos son discos normales. Si hiciéramos un corte axial sobre el disco, lo veríamos aquí en la imagen de la derecha, pues se ve lo mismo, miren. Tiene aquí la parte del núcleo pulposo y la periferia o el anillo fibroso es más hipointenso y rodea o contiene al núcleo pulposo, ¿ok? Y a esto que está atrás es el saco dural. Entonces, este es el aspecto normal de los discos. Es importante conocerlo porque ahorita vamos a ver cómo es que se ve un disco que ya no es normal. Ok. Vamos a empezar entonces ahora sí con las patologías y vamos a empezar primero con los cambios degenerativos de los discos y con las hernias discales. Entonces, como todo en el cuerpo, conforme nos vamos haciendo mayores de edad, pues vamos teniendo cambios degenerativos a diferentes niveles. Y a los discos les pasa lo mismo. Conforme nos hacemos viejos, los discos van perdiendo su hidratación a nivel del núcleo pulposo. Y pues se van haciendo como más fibrosos. Con el paso del tiempo, esto hace que comiencen a perder su altura, también su volumen, y que se puedan empezar a desarrollar fisuras en el anillo fibroso del disco. Estos son cambios degenerativos que a todos nos van a pasar en mayor o menor grado conforme a la edad y que es hasta cierto punto normal encontrarlos en adultos mayores y no necesariamente se traduce en el que el paciente tenga una sintomatología. ¿Okay? Entonces, vean aquí cómo va progresando los cambios degenerativos discales en un paciente. Estas imágenes están así como, son de un libro, entonces están así como un poquito viejitas, se ven como un poquito granulositas, pero vean, en el grado 1 el disco es normal. En el grado 2, como que empieza a tener adentro una bandita de menor señal, ¿no? Una banda hipointensa ahí en la porción central. En el grado 3 ya es más evidente la disminución de la señal del disco, o sea, ya no se ve tan blanco el núcleo pulposo y la línea que se veía en el centro es más evidente todavía. En el grado 4, el disco ya prácticamente no se encuentra hidratado y además ha perdido parte de su altura. Y en el grado 5, que es el grado más avanzado, prácticamente ya el volumen discal es muy escaso y el hueso se encuentra muy cerquita del otro hueso, ¿no? Porque ya se ha perdido la altura de los discos. Entonces, bueno, así es como como los discos van sufriendo cambios degenerativos con el paso del tiempo. Estos cambios degenerativos también provocan, a su vez, cambios de señal en los platillos de las vértebras. Acuérdense que los platillos, pues son las superficies articulares de las vértebras. Entonces, conforme el disco se va degenerando, pues va ocasionando primero un proceso inflamatorio en los platillos vertebrales y finalmente termina siendo como esclerosis. ¿Se acuerdan cuando vimos en patología articular
que vimos las manifestaciones radiológicas de la enfermedad degenerativa, así en general, ¿no? De las articulaciones. Y que les dije, hay formación de, ¿cómo se llamaban los piquitos que se forman en las articulaciones? Los osteofitos. Hay formación de osteofitos, muy bien. Hay esclerosis subcondral, ¿se acuerdan que les platiqué de la esclerosis, que es como una formación de hueso por debajo de la superficie de la articulación? Bueno, pues en este caso es lo mismo, nada más que es a nivel de la columna. Se forma ya de manera clónica esclerosis en los platillos vertebrales y es secundario a la degeneración discal. ¿Ok? Esos cambios se llaman cambios tipo Modic, los cambios en los platillos vertebrales secundarios a discopatía. Y los podemos ver con resonancia. De hecho, ahorita les voy a enseñar cómo se ven. Ok, a ver, ¿quién se anima aquí entonces? En la resonancia magnética de su lado izquierdo, ¿qué disco es el que se ve más degenerado? A ver, aquí tenemos las vértebras, se las estoy numerando. L2, L3, L3, L4, L4, L5, L5, S1. ¿Cuál es el que se ve peor? El de L5S1, ¿no? Muy bien, el de L5S1. Entonces, ese disco ya perdió volumen, se ve muy escaso la cantidad de disco que hay ahí, pero además vean los cambios en los platillos vertebrales, aquí adyacentes al disco. Esos cambios de señal son los cambios Modic que veíamos ahorita en la tabla. Vean cómo el disco de L4, L5, aunque no está disminuido o muy disminuido de volumen, ya su señal ya no es normal, no es igual a la señal del disco de L2, L3, ¿ok? Porque también ya tiene cambios degenerativos, aunque no están tan avanzados como en L5, S1. Y el de L3, L4 también ya tiene ciertos cambios. Pues está bonito este caso porque se ve la progresión de los cambios degenerativos, cómo van de menos a más, desde L3, L4, L4, L5 y en mayor grado en L5, S1, ya con sus cambios en la superficie de los platillos vertebrales. ¿Ok? Bueno, lo normal es que estos segmentos, los distales, son los que se afecten con mayor frecuencia porque pues, son los que están hasta abajo y los que terminan soportando mayor la carga. Entonces, con mayor frecuencia vemos patología a ese nivel. Y aquí miren, en la otra imagen también tenemos cambios degenerativos ya muy avanzados de los discos y de los platillos vertebrales que se ven así como irregulares. Y también tenemos esclerosis en los platillos vertebrales, pero aquí predominan más arriba, ¿no? 5, 4, 3, 2, 1, predominan en L1, L2 y L2, L3. Pero bueno, todos esos son cambios degenerativos discales ya avanzados. Bueno, vamos a pasar ahora a las hernias, pero antes de ver las hernias, vamos a definir algo que se llama el abombamiento discal. Entonces, si el disco sobresale de forma difusa, como aquí, eso se le conoce como un abombamiento difuso del disco. ¿Ok? Imagínense que ustedes tienen el disco y lo aplastan desde arriba y entonces sus bordes como que se extienden más allá de los márgenes de los platillos vertebrales. Eso es un abombamiento del disco. También existen los abombamientos asimétricos, como el que dice aquí abajo, o abombamientos de base ancha, a veces les llaman también, en donde nada más una parte del disco está extendiéndose por fuera del margen de los platillos vertebrales. ¿Ok? Entonces, esos son los abombamientos. Y en cambio, las hernias, ¿qué son? Vean aquí. Las hernias, ajá. ¿Cómo Es lo más decimos? que un abombamiento es cuando es como solo una parte pequeña, es como un pico, ¿no? Se sale del disco. Exactamente. Lo puedes decir, es como una hernia, una hernia es como una protrusión focal del disco, ¿ok? Así como lo dijiste tal cual, es focal el problema. Entonces, eso generalmente se debe a que se debilita el anillo fibroso del disco y por ahí puede protruir el núcleo pulposo o el núcleo con el anillo fibroso. Y el disco aquí, miren, ¿qué está haciendo la hernia aquí con respecto a las raíces nerviosas que están aquí de este lado? Pues las está tocando, ¿no? Las está incluso rechazando. Entonces, eso es lo que puede condicionar en el paciente dolor de tipo radicular por pinzamiento de un nervio. ¿Ok? Sale. Entonces, las hernias se pueden también describir en base
su posición o a su situación. Por ejemplo, aquí tenemos una hernia central porque está en la parte central del disco, pero también puede haber hernias aquí que se conocen como paracentrales, o sea, que se recargan más hacia un lado. Pueden ser paracentral derecho o paracentral izquierda. También se le conocen como subarticulares, por eso aquí dice así SA. Pero yo les digo paracentrales. Puede haber hernias que invadan los forámenes, que son estos agujeros que ya vimos, por donde salen también los nervios. O puede haber hernias extraforaminales, que son las que ya protruyen ya por fuera del foramen, ¿ok? Pero las que más nos dan problemas generalmente son las primeras tres, las centrales, las paracentrales y las foraminales, porque todas esas pueden pinchar uno de los nervios, ya sea a nivel del saco dural, antes de que salgan por los forámenes, o a nivel del foramen, y producir la misma sintomatología de compresión radicular. Ok. A veces las hernias también pueden migrar por arriba de los platillos de los cuerpos vertebrales. Eso se le llama una extrusión discal. Pues aquí, por ejemplo, como está en el esquema, tenemos igual salida del núcleo pulposo del disco, pero vean cómo se ha extendido hacia arriba. Ya pasó por arriba del espacio del platillo. Pues eso se le llama una extrusión. Y si ese pedacito del disco se rompe y se desprende, digamos, del resto del disco, se le llama un secuestro discal, ¿ok? Pues estas cosas pueden ser muy sintomáticas porque dependiendo de dónde se atoren o dónde se alojen dentro del canal, aunque ya se hayan desprendido o separado del resto del disco, pueden condicionar compresión del nervio, ¿ok? Bueno, muy bien, eso es todo de hernias. Esos son los puntos así más básicos, ¿ok? Los abombamientos del disco, las protrusiones y que pueden llegar a migrar, se le conoce como extrusión, o a fragmentarse y se le conoce como secuestro discal. Todo esto es importante para la hora de que yo vea una resonancia de columna. Esto tiene implicaciones en el manejo del paciente, ¿no? A veces los pacientes requieren de cirugía para tratar de quitar ese fragmento del disco si está provocando pues, mucha sintomatología en el paciente. Se puede operar al paciente aquí a través del arco posterior y se puede resecar esa parte del disco o esa hernia. Claro, todo tiene sus posibles complicaciones y sus indicaciones, pero muchas veces estas hernias sí se tratan de forma quirúrgica. ¿Ok? Sale. Vamos a continuar entonces con los cambios degenerativos a nivel de las articulaciones de la columna, porque esto es de lo más frecuente que vemos. Todos, conforme a la edad, vamos teniendo cambios degenerativos en la columna y es algo pues, que vemos todos los días, ¿no? Entonces, les comentaba, en la columna hay varias articulaciones que la estabilizan. Una son las articulaciones de las facetas que están en la parte de atrás, en el arco posterior, y que son las que dijimos que unen una vértebra con la otra. Ese tipo de articulaciones se le conocen como diartrosis. Son articulaciones como las que vimos en la clase de artritis reumatoide y el resto de las patologías que vimos, en donde se acuerdan que las articulaciones tenían dentro de sus componentes un cartílago y tenían también una cápsula y dentro tenían líquido sinovial, ¿se acuerdan? Sí, doc. ¿Sí? Entonces, esas articulaciones de la columna, las articulaciones facetarias están compuestas de la misma forma que el resto que vimos, ¿ok? Pero también, como les dije, los discos, pues también forman articulaciones que no tienen esos componentes, o sea, se unen directamente con las vértebras y con ligamentos que pasan pegaditos a las vértebras, pero no tienen membrana sinovial, ni tienen cápsula, ni tienen líquido sinovial. Pues ese tipo de articulaciones se le conocen como anfiartrosis, ¿ok? Y tienen menos movilidad, o casi no tienen movilidad, a diferencia de las articulaciones facetarias, que sí son móviles. Imagínense, o sea, la columna, pues todos los movimientos que hacemos con el cuerpo todo el tiempo, entonces tiene que haber cierta movilidad en las vértebras para que pueda uno flexionarse o extenderse y que tenga esa flexibilidad, ¿no?
Y eso nos lo da las articulaciones de las facetas. Ok. Entonces aquí están las facetas otra vez para que las vean en un esquema. Son estas uniones. Fíjense cómo están formadas por la apófisis articular superior de esta vértebra y por la apófisis articular inferior de la de arriba. Y esas dos se unen entre sí. Son como dos caritas que se acercan. Y esas son las diartrosis. Y las anfiartrosis, pues es la articulación que forma el disco aquí, junto con los cuerpos vertebrales, que no están móviles. Entonces, ¿cómo se va a ver una articulación facetaria normal en una resonancia? Miren, aquí las facetas son, se las voy a dibujar mejor primero con el lápiz. Son estas de aquí. Esta es la faceta, las facetas derechas y las izquierdas. Lo que está en medio, la línea blanquita que está en media, es el líquido que hay en esa articulación, en la parte de adentro de la articulación. Y lo que está aquí alrededor son las carillas articulares superiores e inferiores de las dos vértebras que se están articulando. ¿Ok? Estas son de aspecto normal. Se los voy a dibujar otra vez aquí, miren. Estas serían las facetas de la vértebra que está abajo. Estas serían las facetas de la vértebra que está arriba. Y lo del medio es el líquido que hay entre las articulaciones. Y vean cómo se ven normales. Me voy a regresar tantito para que vean ahora sí su aspecto normal. Esta es normal y esta es normal. ¿Y qué les parecen las del lado derecho? Vean esto, compárenlo con la del otro lado y esto. ¿Cómo se ven esas en comparación con las otras? En sus bordes. Pues se ven bien irregulares. Muy bien, se ven irregulares. Se ven también hipertróficas, o sea, el hueso comienza a hacerse más grande e hipertrofiarse. Incluso aquí, en la parte del centro de esta articulación, hay más líquido de lo normal. Pues todos esos cambios son cambios de artrosis. ¿Y cuál es el problema? ¿Cómo se ve el canal espinal aquí en comparación con el del otro lado? ¿Cómo se ve? Esto es el saco dural, lo blanco. Déjenme les pongo otra vez la imagen, aquí. Entonces, esto es el saco dural de un paciente sano y aquí esto es el saco dural de un paciente con artrosis. Pues se ve bien atrófico. Se ve más pequeño, ¿ok? Ajá. Entonces ahí las raíces están más apretadas y si la estenosis del canal progresa porque los cambios articulares vayan avanzando o si se agrega una hernia en la parte de enfrente, entonces la sintomatología del paciente pues va a ser muy clara que se debe por una compresión a nivel del canal porque el canal se encuentra cerrado. Y casi siempre es por eso, o sea, es tanto por hernia como por cambios degenerativos de las articulaciones que en conjunto cierran el canal. Eso se le llama una estenosis espinal, ¿ok? Y bueno, es algo que vemos con mucha frecuencia en resonancia. Muy bien. Entonces, una cosa importante de recordar es que en la columna los síntomas del paciente, que casi siempre es dolor lumbar, no siempre está causado porque haya un pinzamiento de un nervio. O sea, los mismos cambios de artrosis en las articulaciones pueden causar síntomas de dolor. Es como en el resto de las articulaciones, como en la rodilla. ¿Se acuerdan que vimos casos? Casos degenerativos de la rodilla o de la cadera. Pues es lo mismo lo que pasa en la columna. O sea, esos mismos cambios pueden condicionar dolor que no sea necesariamente causado por una compresión de un nervio. ¿Ok? Y los hallazgos pues, de la enfermedad degenerativa articular en la columna son los mismos que ya les mencioné. La hipertrofia de las facetas, osteofitos, engrosamiento de los ligamentos amarillos, que son los ligamentos que van pegaditos a las facetas articulares, la incremento en la cantidad de líquido en las articulaciones o la formación de quistes sinoviales. Los quistes sinoviales se ven muy bonitos por resonancia, miren. Aquí está. Pues un quiste sinovial es una complicación pues, de cambios de artrosis y es como una bolsita de líquido que se forma comunicada con la articulación y que protruye hacia el canal espinal. Entonces eso, por ende, puede también rechazar los nervios. Y lo podemos ver mediante resonancia. Miren, aquí el hallazgo está, pero del lado derecho. Es esta bolsita que se ve ahí. Tiene líquido adentro. Y vean, se ve muy parecida al esquema que vemos aquí. Entonces es un quiste sinovial
dependiente de la articulación facetaria derecha, que protruye hacia el canal espinal, y pues aquí ni siquiera se ve el saco dural con líquido, o sea, se ve colapsado. Lo que se alcanza a ver aquí ya son las raíces de la cauda equina que están apachurraditas porque ya el espacio pues, ha sido ocupado por ese quiste que tiene ahí esa faceta. ¿Ok? ¿Sí lo alcanzan a ver? El quiste, aquí en resonancia. Sí, Muy sí se ve. muy parecido aquí a la imagen, al esquema del lado izquierdo. Ok. Sale. Vamos a pasar ya a otras patologías. ¿Qué es la listesis? ¿Qué es una listesis en una columna? ¿Han escuchado listesis? Tiene que ver con la alineación de las vértebras. Pues normalmente las vértebras pues deben de estar bien alineaditas una con la de abajo, ¿no? Pero cuando hay una listesis quiere decir que hay un desplazamiento o un deslizamiento de una vértebra sobre la otra. O sea, que se perdió la alineación de esas vértebras. ¿Ok? Puede tener diferentes causas. Uno es que sea por los cambios en las articulaciones, por los cambios degenerativos en las articulaciones que acabamos de ver, pero otra causa frecuente es la espondilolisis. ¿Ok? De esto a lo mejor sí han visto algo en su módulo de osteomuscular, o no sé cómo se llama su módulo, porque en radiografía hay una imagen, hay un signo radiológico de espondilolisis que tiene que ver con un perrito. ¿Se acuerdan? Ah, no. A ver, ¿quién iba a decir por ahí? Sí, es el signo del perro inglés decapitado, ¿no? Del perro inglés. Ok, tu descripción está muy sanguinaria, pero ahorita, pero sí es ese, pero no es decapitado. Podemos decir que es que tiene un collar o como si lo fueras a sacar a pasear, no lo tienes que Es que decapitar. a nosotros nos dijeron que estaba decapitado. Ok, bueno, en algunos casos sí se puede ver como decapitado, pero lo ideal es pensar como que tiene un collar en el cuello. Ok, entonces muy bien, esa es la espondilolisis y esta es la espondilolistesis. Ok, van de la mano. Casi siempre una espondilolisis ocasiona que la vértebra se desplace hacia adelante. Ok, como en este caso. Aquí miren, ¿cómo ven L5 con respecto al sacro? Vean. Está desplazada, se fue hacia adelante. Esto es una anterolistesis. Siempre se describe la alineación de la vértebra de arriba con respecto a la de abajo. Entonces, porque aquí me podrías decir, bueno, ¿y por qué no sabes aquí que el sacro es el que está desplazado hacia atrás? No, se describe siempre la de L5 conforme a S1. Entonces, es anterolistesis de L5 sobre S1. ¿Ok? Y en este caso sí es secundario espondilolisis. Ahorita les voy a saber cómo sello esto. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que se fractura en la espondilolisis? ¿Qué es la espondilolisis? Ya lo vimos. ¿Qué es lo que se decapita? Pues la cabeza del perrito, pero lo que se fractura en sí, pues ese más bien es el cuello del perrito, no la cabeza. Y el cuello del perrito corresponde a una estructura en la vértebra que se llama la pars interarticular. ¿Ok? Vean esta vértebra, esta imagen de esta vértebra. Es una vértebra lumbar, pero si se fijan está orientada como de forma oblicua, como si la estuvieran viendo de atrás, pero un poquito hacia el lado. ¿Sí más o menos se orientan? Esto es la apófisis espinosa. ¿Ok? Esto sería la apófisis transversa. Y estas apófisis de aquí, ¿cuáles son? Esta y esta. Las articulares. Las articulares. Entonces, la pars interarticulares de las vértebras es esta zona de la vértebra que está en medio de las dos apófisis articulares, la superior y la inferior de esa vértebra. ¿Ok? Entonces, si se fractura en esta parte de la vértebra, eso se conoce como espondilolisis. ¿Sale? La fractura de la pars interarticulares. Y si es bilateral, pues hagan de cuenta que se está desprendiendo la parte posterior del cuerpo vertebral con la parte anterior.
y eso ocasiona que se deslice hacia adelante la vértebra, ¿ok? Porque pierde como el amarre con la vértebra de abajo, ¿ok? Entonces, hay diferentes causas de espondilolisis. A veces es por microtrauma crónico, o sea, pacientes que cargan muchas cosas, que hacen hiperextensión, cosas así, ¿no? Cosas que no necesariamente tiene que ser un traumatismo directo como en una fractura de un hueso del brazo o algo, ¿no? Puede ser por estrés repetitivo crónico sobre la columna. Incluso puede ser también porque el arco posterior de la vértebra no esté bien formado. O sea, hay pacientes que de nacimiento tienen hipoplásico, o sea, más pequeña cierta parte del arco posterior, y eso puede hacer que pues, se fracture con mayor facilidad. ¿Ok? Eso se llama una displasia, cuando no está bien formada una parte de la vértebra. Pues bueno, todos estos factores, a veces sí hay un antecedente traumático, a veces no, pero finalmente lo que ocasiona es eso, ¿no? La fractura de las partes articulares. Vean, aquí en una radiografía sí se ve como bueno, en esta no se ve el perrito, en el perrito se tiene que ver en las radiografías oblicuas, ¿ok? Esta es una radiografía, ¿en qué proyección? De la columna lumbar. Es lateral, ¿no? Lateral. Entonces, aquí no se ve el perrito, pero sí se ve la espondilolisis. Miren, este es L5 y aquí hay un espacio. No sé si lo alcanzan a ver, pero hay un espacio. Esta es la apófisis superior. Esta es la articulación de la vértebra de L5 con la de L4. Y la de L5 con S1 es esta. Pero aquí en medio, pues hay como un gap, ¿no? Como una zona ahí de vacío. Eso es porque está roto ahí la vértebra y entonces hay espondilolisis y hay listesis. Miren, aquí el cuerpo vertebral viene por aquí y aquí se forma un escalón. Deberían de estar a la misma altura el borde posterior de L5 con el borde de S1. Hay anterolistesis de L5 y es secundario espondilolisis. Okay. En tomografía es más fácil ver. A ver, aquí quién ya vio en la tomografía en dónde está la espondilolisis. ¿En qué nivel? Está entre L5 y S1. Muy bien, ya la viste muy bien aquí. Se ve muy bonita aquí la articulación, ¿no? Miren, aquí está la articulación de L4 con L5. ¿Y en dónde más hay otra espondilolisis ahí? A ver, L5, L4. Allá arriba entre L3 y L4. Muy bien, L3, L4. Excelente, ya están hechos. Entonces, esa espondilolisis, en el caso de la radiografía de aquí de la izquierda es muy fácil de ver porque está muy separado. Digamos que ese perrito sí está decapitado. Pero a veces el defecto no tiene tanta separación y es difícil verlo en rayos X. Y a veces se ve mejor en tomografía, por eso es que también aquí tenemos unas imágenes de tomografía en donde pues, se ve mucho más fácil. Y realmente cuando nos queda duda en rayos X o en resonancia de si hay espondilolisis, lo ideal es pedir una tomografía. Ok, ahora sí, miren, aquí está el perrito. Ok, también se llama el perrito escocés. Este perrito escocés no está decapitado. Miren cómo se ve. Sí se ve aquí marcada con la flecha el trazo de fractura, pero es mucho más finito. ¿Se dan cuenta? Es como una línea. Entonces, esa línea, por eso pueden decir que es el collarcito del perro. ¿Ok? Y el resto de las estructuras del perrito aquí, acuérdense que esta radiografía es oblicua, entonces la vértebra está orientada como está orientada aquí en esta reconstrucción de tomografía. Entonces, aquí, por ejemplo, el ojito del perrito, ¿qué era? ¿Se acuerdan? ¿Lo vieron esto o no lo vieron? Ah, era otro hoyo que por ahí corrían las arterias. Creo que eran, ¿no? Ese no. El ojito del perrito, miren, el de arriba es es la sombra que produce el pedículo. ¿Ok? Acuérdense, el pedículo son esas estructuras que unen la vértebra con el arco posterior. Entonces es como un tubo. Entonces en la radiografía, pues se proyecta la sombra del pedículo sobre la cabeza del perrito y por eso le dicen que es el ojito del perro, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la reconstrucción de tomografía de este lado, no se ve el pedículo porque está escondido del otro lado, no es transparente la tomografía aquí, la reconstrucción, pero si fuera transparente lo veríamos más o menos aquí. ¿Ok?
Y el resto, pues de las partes del perrito, pues ya es muy fácil verlas aquí. Miren, ¿a qué corresponde la patita de abajo del perrito? Véanla aquí, en la tomografía. Ya me lo habían dicho ahorita. Es la apófisis articular. Muy bien, la inferior, ¿verdad? De esa vértebra. Y luego, la orejita del perrito, ¿cuál es? ¿Qué corresponde? La superior. Muy La bien. apófisis articular superior. Y luego, la carita aquí o la trompita. Es la apófisis transversa. Muy bien. Y pues ya nos faltan aquí algunas otras cosas que ya son menos importantes, pero bueno, son las otras apófisis aquí y aquí, que son las mismas, y la colita aquí es como la transversa del otro lado, ¿no? Pero bueno, mira, ya ves, ya dominas la anatomía aquí del perrito escocés en radiografía oblicua. Muy bien. Es que, aparte, mi mamá tiene espondilitis anquilosante, mi hermana tiene espondilosis. Espondilolisis. Espondilolisis, eso. Hay diferentes términos. Espondilosis es el nombre que se le da a la enfermedad degenerativa de la columna. O sea, si tú dices, este paciente tiene espondilosis, es como si dijeras, el paciente tiene coxartrosis en la cadera o tiene gonartrosis en la rodilla. No es lo mismo, es el nombre fancy para decir enfermedad degenerativa de la columna. Eso es espondilosis. Sí. Espondilolistesis es el deslizamiento y espondilolisis es la fractura de la pars interarticularis. Ok, sale. Ya casi acabamos. Estas son dos enfermedades o dos patologías que nos faltan de la columna. Una es la espondilodicitis, otra palabra con espóndilo. Dicitis, ¿a qué le suena? Apendicitis, diverticulitis, pancreatitis, dicitis. Ok. Es como un proceso inflamatorio del disco, ¿no? Ajá, efectivamente. En este caso, esto se refiere a un proceso infeccioso del disco, ¿sale? Entonces, la espondilodicitis es un proceso que afecta el disco infeccioso y también va a afectar las vértebras que se encuentran adyacentes al disco, ¿ok? Factores de riesgo. ¿Se acuerdan que vimos artritis séptica, ¿no? En la clase de patología articular. Pues bueno, aquí hay algunos factores también que pueden predisponer a la espondilodicitis. Uno es que hay un foco infeccioso en otro lado, igual que en la artritis séptica, y que se disemine a través de vía hematógena y infecte la columna. Otros pacientes que tienen también una incidencia pues, más elevada de esta patología son los pacientes que han sido operados de la columna por la misma manipulación quirúrgica, ¿no? Se mete material, se meten tornillos o barras, y aunque el procedimiento se trata de hacerlo más, lo más aséptico que se pueda, de todos modos se puede complicar. Espérenme un momentito. Pacientes que son diabéticos o que tienen algún tipo de inmunosupresión, pues también tienen mayor riesgo de desarrollar todo tipo de infecciones. Agente causal más frecuente, estafilococo. Parece que lo hemos visto en todo el curso, ¿no? Para todo ese staff. Y también la tuberculosis puede causar espondilodicitis. Eso se conoce como mal de Pot. ¿Ya lo han visto? El mal de Pot. Es una... No, ese no nos había tocado. Espondilodicitis tuberculosa. También no es tan raro, menos en nuestro contexto de que tenemos mucha tuberculosis, sobre todo también aquí en el estado hay mucha TB. Entonces, de repente siempre hay que pensar que puede ser tuberculosis, ¿no? Ok. Entonces, ¿cómo se van a ver los cambios de infección en la columna? Los voy a poner aquí para que lo vean mejor y después leen lo de esa diapositiva. Ok, entonces lo primero es que el disco se va a ver más brillante de lo normal, ¿ok? Porque hay como una señal líquida dentro del mismo. Cuando vemos un disco brillante, ya generalmente pensamos en espondilodicitis como primera opción. Y también, con frecuencia, el proceso infeccioso se extiende hacia los tejidos blandos que están pegaditos a la vértebra. Generalmente lo que está aquí al lado de las vértebras son los músculos psoas. Entonces, podemos encontrar abscesos en esos músculos, ¿no? Por extensión directa del proceso infeccioso, que es lo mismo que está pasando aquí. Todo este contenido que está aquí del lado derecho en el psoas es líquido y como con detritus. Pues eso es una espondilodicitis. Y si ponemos medio de contraste en el paciente, si le inyectamos contraste por la vena, pues vamos a ver un reforzamiento muy intenso de todo lo que está inflamado a ese nivel, ¿no?
Entonces, lo que está aquí en el centro es el líquido en el disco, que eso sí no refuerza, porque pues es líquido infeccioso, pues exudado, pero todo el proceso inflamatorio a nivel de las superficies aquí, de los platillos vertebrales y de los tejidos blandos que están pegaditos a este proceso, pues va a reforzar de forma importante con el contraste, ¿ok? Incluso a veces el proceso se puede extender dentro del canal espinal y ahí condiciona mucha sintomatología porque pues comprime el saco dural y los nervios y es mucho más complejo, ¿ok? Pero esta es la imagen clásica de la espondilodicitis. Un disco y sus vértebras adyacentes alterados, ¿ok? Sale. Y unas últimas 2 diapositivas acerca de tumores. No vamos a adentrarnos ya en esto porque puede ser un tema súper amplio, pero sí con frecuencia vemos pacientes que vienen por dolor en la columna, dolor lumbar, pensando que a lo mejor es una hernia lo que tienen o cambios degenerativos y nos encontramos ya con lesiones metastásicas en la columna, ¿no? Eso sí no es tan raro, sí lo vemos con frecuencia. Pues lo único que hay que tener en cuenta es que las lesiones de tipo tumoral en la columna pueden ser por metástasis, porque hay un cáncer en otro lado. Los que provocan metástasis óseas con mayor frecuencia son estos que les puse aquí. Próstata es súper común, mama y pulmón también. Y ahí es donde tenemos que ir a buscar cuando vemos una columna infiltrada por lesiones metastásicas. Pero también puede haber tumores que se desarrollan de forma primaria en el hueso, ¿no? Por ejemplo, el mieloma múltiple o el plasmocitoma, esto es parte de la misma enfermedad. Son tumores de las personas adultas mayores que crecen en el hueso, ¿no? Y estos nombres raros que están aquí también, el cordoma o el sarcoma, el osteosarcoma, pues todo ese tipo de tumores pueden crecer a nivel óseo. Y a veces cuando vemos una lesión, pues les digo, es lo que les comentaba antes de empezar la clase, ¿no? A lo mejor tú ves el tumor y puedes decir, no parece metastásico porque nada más veo una lesión, pero yo a la hora de poner mi diagnóstico diferencial, pues pongo, sugiere proceso primario de óseo y ya le tengo que poner toda esta lista de diferenciales o enfermedad metastásica, ¿no? Porque a veces las metástasis podemos llegar a encontrar nada más una en esa parte de la columna, pero cuando vemos muchas lesiones, ahí sí estamos con mucha más certeza de que se trata de algo metastásico. Si vemos una sola lesión, dependiendo de cómo se vea, podemos decir es un tumor primario de esta parte de la columna o es una metástasis solitaria de algún tumor que se encuentra en otro lado. Y pues vean cómo se ve. Aquí lo que estamos viendo pues son secuencias de resonancia magnética en T1 y T2, pero vean cómo se ve la señal en el hueso. Aquí nosotros decimos que la señal se ve heterogénea, ¿no? O sea, en vez de verse del mismo tono de gris, pues se ve como manchado, ¿no? Todas las estructuras óseas. Y es mucho más evidente esto en las secuencias T1. Y vean, miren, por ejemplo, el sacro, aquí está infiltrado, se ve oscuro. L5 también se ve oscuro. L4 tiene varias lesiones. L3, ¿qué le pasó a L3? ¿Cómo ven la altura de esa vértebra? Ya es muy poca, ¿no? Es muy poca. Entonces, eso es una fractura. Lo vimos en la clase pasada. Esto sería una fractura patológica. ¿Se acuerdan? Ajá. Que les Sí. dije que las fracturas patológicas son en el hueso que ya ha sido afectado por algo y que dijimos la osteoporosis, pero también los tumores. Entonces, es una fractura, es un colapso del cuerpo vertebral de L3, pero de etiología patológica por infiltración tumoral. ¿Ok? Entonces, bueno, así, cuando uno ve esto, así lesiones en todos los cuerpos vertebrales, seguro es metastásico, ¿no? Entonces ya uno comienza a buscarle por otro lado. Y si nomás ves un cuerpo afectado, ¿sí? Pues es como el ejemplo que puso del hombro, de que igual que si sale un tumor y pues se puede ocasionar, si va aumentando la masa, pues va causando el estrés, ¿no? Y de ahí ya causa la fractura. Sí, causa la fractura, pues aquí está debilitado el hueso por completo porque está tomado por tumor. Y pues empiezan a hacer esas fracturas. Y además aquí el problema con los pacientes, aparte de las fracturas, es que a veces el tumor se extiende hacia la cavidad. O sea, comienza a crecer, no hacia la cavidad, perdón, hacia el conducto espinal. Entonces comienza a crecer y si crece hacia el conducto, hacia el canal, pues puede pinzar el saco dural y las raíces nerviosas
y le condiciona al paciente mucho dolor constante, ¿no? Porque no hay manera de solucionar eso a menos de que se opere y se intente liberar ahí un poquito, pero ya son situaciones muy complejas de tratamiento. Ok, bueno, entonces eso es prácticamente todo lo que vamos a ver de patología de columna. Y es un buen repaso, es lo que vemos con mayor frecuencia, digamos, en la práctica diaria, hernias, cambios degenerativos, de repente nos encontramos algún tumor como estos casos, pero lo principal es la patología degenerativa. Las espondilodicitis también son más o menos raras, son más raras que la patología tumoral, y pues nada, en general, esto que vimos es más del 90% de la práctica de resonancia magnética, ¿no? Prácticamente de lo que vemos todos los días.